Pues buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar esta sesión del Seminario de Investigación en Bioética, que es un poquito especial. Me alegro mucho de que estén aquí los que están presentes y de todas las personas que están online y que nos acompañan esta tarde. El Seminario de Investigación en Bioética, para los que no lo conozcan, es una actividad que venimos desarrollando en esta facultad desde 2009, con sesiones mensuales en las cuales pues, se exponen distintos temas de bioética, de proyectos que se estén desarrollando, pues, publicaciones que se hayan recibido, trabajos que uno esté pensando y que quiera compartir con otros, siempre dedicando un amplio espacio pues, a la deliberación, al diálogo, al debate y, por tanto, intentando que todas las voces tengan cabida. El seminario ha ido evolucionando a lo largo de los años y ahora, bueno, pues la verdad es que es un nutrido grupo de personas de muy distinta índole y procedencia y también con distintos niveles de formación, lo cual yo creo que es un enriquecimiento también para todos, ¿no? Hay estudiantes, hay profesionales, hay gente que lleva muchísimos años dedicados a esto y otros que están empezando, pero todos nos enriquecemos y aprendemos con todos, con lo cual, bueno, pues esto yo creo que es un ejercicio interesante de deliberación y aprendizaje compartido, ¿no? Desde ya hace unos años, desde la pandemia, el seminario se hace en formato online, pero no obstante siempre tenemos esta querencia, ¿no? por lo presencial, que siempre es un poquito diferente. Por eso esta sesión, que es un poco distinta, como acabo de decir, la hacemos en formato híbrido, por tanto estamos en los dos formatos, ¿no? Presencial y online. La sesión se está grabando, así que luego estará disponible para todos. Normalmente todas las sesiones del seminario se graban, por lo menos las ponencias, y están disponibles en un canal de YouTube y en la página web del seminario. También esta grabación estará en la página web del proyecto de investigación en Educación en Bioética y Deliberación Democrática, que es donde se inscribe realmente esta sesión desde el punto de vista de sus contenidos. Este proyecto lleva trabajando desde 2021 con un grupo de personas, bueno, pues que venimos dándole vueltas a esta cuestión de la deliberación, su potencial desde el punto de vista de la educación, de la formación, no solo de los profesionales sanitarios y sociosanitarios, sino también de la ciudadanía en su conjunto. Hemos desarrollado distintas actividades. La primera parte del proyecto se dedicaba principalmente a esto de analizar los modelos de enseñanza de la bioética. De hecho, hicimos una sesión, un workshop en junio de 2022, donde estuvimos pues, con muchas personas analizando la idoneidad del modelo deliberativo frente a otros posibles modelos de enseñanza. Y además llevamos a cabo un estudio cualitativo precisamente para preguntarle, bueno, pues a unas cuantas personas qué pensaban del modelo deliberativo, de su potencial, de su fuerza, de sus limitaciones también, de sus obstáculos o de sus dificultades. Y los resultados de ese estudio cualitativo los presentamos también en un segundo workshop en noviembre de 2023. Esa primera parte, por tanto, de digamos, la riqueza del modelo deliberativo para la educación, bueno, pues ya llevamos mucho tiempo dándole vueltas. Y nos estamos planteando ahora esa segunda dimensión, que sería la de analizar también este potencial, ya no solo para la formación en bioética de los profesionales sanitarios y sociosanitarios, sino más allá, para promover valores de la ciudadanía, que nos parece que es tremendamente importante y en los tiempos que corren, pues quizá todavía un poquito más, analizando esa dimensión que es de carácter social, que es también político, es decir, que permite ver que las herramientas y, sobre todo, las actitudes y competencias que se alcanzan con la deliberación, pues tienen la posibilidad de alcanzar de algún modo otros espacios en donde hace mucha falta escucharse, dialogar y tomar decisiones compartidas. Y por eso estamos analizando también modelos deliberativos alternativos o diferentes del que nosotros seguimos, que es el promovido por Diego Gracia, aquí a mi izquierda, nuestro maestro para todos, intentando ver, bueno, pues si otros modelos deliberativos también le aportan luz o pueden enriquecer nuestra perspectiva. Y lo que estamos armando, digamos, es una propuesta
de un modelo deliberativo narrativo que llamamos, es decir, en donde queremos introducir esos aspectos de la aproximación de la ética narrativa para completar, generar, digamos, una deliberación, si cabe, todavía más ambiciosa, con más posibilidades. Eso es un poco nuestra hipótesis, nuestra convicción, ya digo, la de que la deliberación es un gran modelo para poder trabajar los tienen interés en el tema de la deliberación, muchos lo han trabajado ya y, por tanto, seguro que vamos a aprender todos pues mucho esta tarde. Quería decirles que el decano de la Facultad de Medicina, Javier Arias, a la sazón miembro del equipo de investigación, quería estar aquí hoy para presentar esta sesión, pero bueno, pues otras obligaciones no menos importantes le han impedido estar con nosotros. Les voy a presentar un poquito a las personas que van a acompañarnos esta tarde. En primer lugar, esta revista, Argumenta Filosófica, es una prestigiosa revista de filosofía dirigida por Miquel Seguró, que nos acompaña online, no lo ven, pero está. Doctor en filosofía, director de la colección de pensamiento Herder, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y divulgador de la filosofía en diferentes medios. También estará con nosotros, bueno, está con nosotros Tomás Domingo Moratalla, que fue quien coordinó este número y también escribió uno de los artículos. Él es doctor en filosofía, profesor titular de antropología filosófica en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, coordinador del programa de doctorado en esa universidad, doctorado en filosofía. Es investigador principal del Grupo de Investigación en Fenomenología de la UNED también, presidente de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica y vicepresidente y miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Estudios Rickerianos. Y, por supuesto, miembro del equipo de investigación de este proyecto. También tenemos entre nosotros, y bueno, pues estamos especialmente contentos de que sus múltiples ocupaciones le hayan permitido acompañarnos, Diego Gracia, como decía, nuestro maestro, realmente el que sabe de deliberación, ¿no? El que ha puesto todo esto en marcha, el que nos ha metido a todos en este lío de pensar la deliberación y sus posibilidades, el gran defensor, podríamos decir, de la deliberación. En algún medio de comunicación hace algunos años le llamaban el maestro deliberador. Y yo creo que es un título que se ha ganado a pulso. Su método, como probablemente saben, estaba principalmente pensado para la resolución de problemas éticos en el entorno clínico, por tanto, para situaciones de conflictos en contexto sanitario. Diego es doctor en filosofía y en medicina, fue catedrático de historia de la medicina en esta casa y actualmente es presidente de la Fundación de Ciencias de la Salud, donde lleva una labor también de formación muy importante. Es académico de la Academia Nacional de Medicina y también de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y también es miembro de nuestro equipo de investigación. Y la tercera persona que nos acompaña es Esther Busquets, también miembro del equipo de investigación.
Miquel, mira a ver si puedes activar el micro. Sí, yo sí, pero... Hola. ¿Se me escucha bien? Sí. Te oímos, Miquel. Vale. El tema es que a vosotros os escuchamos a veces sí, a veces no. Va y viene un poco. Bueno, pues en fin, buenas tardes. No sé si no me escucháis o se escucha entrecortado, me lo decís y nada, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Hola? Sí, se te escucha, Sí, sí. se oye. ¿Te oímos? Vale. Sí se Bueno, escucha. pues buenas tardes, buena tarde. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Me hubiese gustado mucho estar presencialmente aquí en Madrid, pero bueno, las agendas son como son y por suerte con las tecnologías pues podemos de algún modo acortar las distancias, ¿no? Pues sí, como ha dicho muy bien Lidia, la revista Argumenta que planteamos es una revista académica fundada relativamente hace poco, hace 8 años, y es una revista en la que combinamos pues, diferentes proyectos más de, digamos, bueno, proyectos números más tipo misceláneos y después también números más monográficos o que giren en torno a un tema o a una cuestión. Monográficos sobre Martin Heidegger, por ejemplo, la filosofía de Marx, Fichte, cuestión de filosofía medieval y, bueno, uno de los temas que siempre nos ha interesado mucho, también por afinidad personal con Tomás y con el resto de Sí. ¿Hola? Sí, sí. Sí, sigue hablando. Sí. Perdona, que te habíamos Ahora perdido un segundo. Vale, se ha silenciado y ahora veo que no. Bueno, pues eso, lo que iba comentando, ¿no? Es decir, la revista plantea monográficos porque también la editorial Herder pues, tiene un gran interés en tratar temas en profundidad y temas como los que Tomás Domingo, en este caso, ha coordinado en este número especial de Argumenta, ¿no? Me ha gustado especialmente, Lidia, que vincularas en lo que es la bioética deliberativa con la bioética narrativa un poco, ¿no? Porque un día comenté con Tomás esta cuestión y Tomás no lo vio tan claro, pero bueno, me ha gustado que por lo menos, al menos por aquí, pues me hayas echado un cable, aunque sea de manera así colateral, ¿no? De todos modos, yo creo que la reflexión sobre la bioética es un elemento cada vez más central y más epicentral porque de algún modo lleva a la filosofía a la reflexión concreta, pero a partir de ahí a una al menos a otear o a poner en el horizonte las grandes cuestiones de la existencia y de la realidad. No sé si se me escucha o no ahora, porque ha vuelto a saltar. Sí. Ah, vale. Y entonces, en este sentido, me parece siempre muy interesante volver a la bioética, darle vueltas a las cuestiones que se plantean hoy en día alrededor de esta disciplina, porque de algún modo, como digo, ¿no? Para mí tienen una proyección en estas grandes cuestiones que siempre están ahí. Y es un momento especialmente interesante para hacerlo y por eso también nos ha hecho especial ilusión hacer este monográfico en Herder, porque una de las cuestiones que al menos yo personalmente he hecho muy en falta es esa gran pregunta, la pregunta kantiana de todas las preguntas, ¿no? Es decir, Kant, del que celebramos el tricentenario, pues de algún modo planteó que 3 son las grandes preguntas que nos acechan, siendo la cuarta pregunta, que es el ser humano, la pregunta que resume todas ellas, ¿no? Y hoy en día que hablamos de inteligencia, de artificialidad, de economía, de política, de crisis, de instituciones, la gran cuestión que siempre permanece abierta, por supuesto, ¿no? Que es el ser humano, pero que por eso mismo es la que ayuda a vehicular mucho todo este tipo de experiencias regionales del pensamiento y de la vida social cotidiana, ¿no? Pues yo creo que es importante recuperarla y la bioética en este sentido nos ayuda mucho a hacerlo, ¿no? Yo publiqué hace muchos años un artículo que se titulaba Bioética como filosofía primera, un poco en esta línea, es decir, cómo la cuestión de cómo las cuestiones
la praxis de la bioética de algún modo nos lleva a este confrontamiento con estas preguntas, ¿no? Y naturalmente la bioética deliberativa en este sentido, dentro de este proceso dialogal, podríamos decir, de compartir vulnerabilidades en el pensamiento, en la acción, en la emoción, ¿no? Pues a partir de ahí se van construyendo puentes, que justamente la bioética nació como una idea de tender puentes, ¿no? Sobre estos diferentes ámbitos de la acción y de la reflexión, ¿no? Y en este sentido yo creo que es muy pertinente el monográfico y todo el esfuerzo que Tomás y todo el equipo habéis hecho, porque de algún modo ofrece no solamente una guía práctica, diría yo, para afrontar las cuestiones de la bioética a partir del prisma de la deliberación, sino más allá de esto también una aventura, digamos, o un aventurarse a profundizar en este tipo de reflexiones más existenciales, más últimas o primeras, según lo que queramos ver, pero que de algún modo están siempre ahí acompañándonos, ¿no? Así que enhorabuena una vez más, Tomás, y a todo el equipo por todo el trabajo que habéis hecho y nada, muy contento de acompañaros por este medio online, pero también presencial, ¿no? Es la presencia de la ausencia o la ausencia de la presencia, ahí depende de cómo lo queráis ver, ¿no? Y de algún modo seguir con el debate y con muchas ganas de escucharos, a ver qué es lo que decís en esta sesión. Pues muchas gracias, Miquel. Yo creo que es un lujo el poder haber preparado este número con vosotros, así que también gracias por toda la acogida para preparar este número. A continuación va a intervenir Tomás Domingo, el coordinador. Bien, muchísimas gracias. Mis primeras palabras son de agradecimiento, ¿no? De agradecimiento a esta casa, ¿no? A la Facultad de Medicina que nos acoge y nos permite pues, llevar a cabo esta sesión, ¿no? Agradecer también pues, a Lidia, al seminario, todo el trabajo realizado. Y también, hablando del monográfico, pues agradecimiento a la editorial Herder, ¿no? Que ha hecho posible pues, que este número pues, vea la luz, ¿no? Agradecimiento también personalmente a Miquel Seguró, ¿no? Por su trabajo, por su implicación. Y también por mi parte, pues agradecimiento a los que están aquí en la mesa acompañándome, ¿no? Tanto a Esther como al profesor Diego Gracia. Hablar de bioética en España es hablar de Diego Gracia, es decir, no cabe otra, o sea que es fundamental y para mí, para nosotros, pues un honor tenerlo aquí hablando de este tema. Tema que me parece clave, me parece fundamental para la bioética, pero también para la ética. Y Lidia ha recordado el título del proyecto de investigación que ella lidera y me parece clave, ¿no? Es decir, fíjense en el título. Se trata nada menos de educación en bioética, estamos hablando de educación, estamos hablando de formación y deliberación democrática. Centralidad de la deliberación, una deliberación que nace, ¿no? En este contexto, en nuestro contexto, referido de la mano de Diego a la bioética, pero que buscamos implementar, llevar esa estrategia deliberativa también a otros ámbitos, también a otros escenarios, desarrollando ese elemento implicativo, ese elemento fundamental que es la educación. Y luego también, por nuestra parte, intentando potenciar más si cabe la deliberación utilizando esas estrategias narrativas, hablando, como comentaba Miquel, de esa referencia, esa deliberación, esa bioética que es deliberativa y esa bioética que también es narrativa. Querría comentar una serie de ideas, una serie de temas en torno a la deliberación y en torno al monográfico, ¿no? Lo que aquí nos reúne, sobre todo pensando que luego pues, podamos compartir, podamos debatir, podamos ampliar esta visión, estas perspectivas. En primer lugar, ¿por qué la deliberación? ¿Qué implica la deliberación? La deliberación es nada menos, siguiendo a Diego, es nada menos que el método de la ética, el método de la bioética, de la bioética y el método de la ética. Y es el método de la ética, el método de la bioética, diría yo, a la altura de nuestro tiempo. No viene mal recordar, y lo voy a hacer muy brevemente, aquí hay expertos en bioética
Así que yo no oso yo centrarme a hacer esa historia de la bioética, pero sí es interesante, sí es importante ver lo que ha sido el recorrido reciente, los últimos años, la bioética disciplina reciente, el desarrollo de la bioética. La bioética nace con ese esfuerzo de tender puentes entre ese saber científico, técnico y ese saber humanístico. Nace sobre todo con una fuerza por lo que es la investigación, el trabajo interdisciplinar, tendiendo puentes en una situación difícil, compleja, intentando resolver, afrontar problemas que se están dando en esos años, finales de los años 60, comienzos de los 70. Entonces, acuciada también por esa serie de problemas, va a surgir con muchísima fuerza un método en bioética que es el método llamado método de los principios, esa bioética principialista, que yo creo que es interesante, que es fundamental, que no es desechable en ningún caso, pero que poco a poco también de alguna manera se va cuestionando, se ha ido cuestionando con el pasar de los años ese carácter quizá tan absoluto con el que se había planteado esa bioética de los principios de Pichard y Childress, ¿no? Beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, ¿no? Que muchas veces se convertía y se ha convertido en una serie de recetas, una serie de mantras que se repite una y otra vez y se nos olvida quizá lo fundamental. Pero la bioética en los últimos años, ya bastantes años, ha ido recuperando, ha ido cuestionando ese carácter absoluto de esa idea de los principios y recuperando, yo creo que recuperando ese origen mismo de la propia bioética. Y esas bioéticas nuevas, como la bioética feminista, una bioética del cuidado, una bioética narrativa, una bioética hermenéutica, han intentado recuperar de alguna manera algo que se había olvidado quizá en ese principialismo. Yo creo que el principialismo es potente, es importante, es fundamental, pero es un momento o se tiene que poner quizá en un segundo plano. Es fundamental, creo, para la bioética, para la ética, en definitiva, recuperar ese elemento contextual, ese elemento circunstancial y también en esa clave que leemos también de la mano de Diego con ese elemento de la responsabilidad. Claro, es un nuevo método, por decirlo así, la deliberación, pero la deliberación tiene ya muchos años, tiene ya muchos siglos. Nos remontamos a Aristóteles. No voy a hacer la historia de la deliberación, Diego pues lo ha trabajado, lo ha hecho, en el artículo pues hay claves para ello. Pero sí me parece recuperar esa fuerza de lo que es la metodología, lo que es la actitud deliberativa, ahora comentaré alguna idea más al respecto, quizá para cuestionar ese excesivo rigorismo, ese excesivo principialismo de muchos planteamientos a la hora de entender la bioética y a la hora de entender la ética. Meramente como clave y como una lectura que no aparece aquí en este texto, pero sí me parece muy, muy importante, en la línea también de lo que defiende el profesor Diego Gracia, el propio Diego. Hay un artículo muy bonito que les recomiendo que lean, de un filósofo contemporáneo, todavía vivo, que es Charles Taylor. Charles Taylor, en su último libro traducido, publicado en castellano, El futuro del pasado religioso, tiene un artículo magnífico que complementa mucho estas ideas que comenta Diego y que comentamos otros con él sobre la deliberación. El artículo se titula, lleva por título Los peligros del moralismo. Y es una crítica muy importante a ciertas formas de entender la ética que yo creo que olvidan lo esencial de la ética. La teoría deliberativa, yo creo, la metodología deliberativa recupera, yo creo, lo esencial de la ética. Eso, muchas de estas cosas que os comento aparecen en este número de la revista, en este número de Argumenta. Es un número, yo creo que cortito, pero diría que bien aprovechado, es denso. Tenéis ahí cinco artículos. El primer artículo de Diego, la deliberación y sus dificultades. Expone, explora su propio método, viendo esas dificultades, viendo esos sesgos. No voy a descifrar, no voy a desentrañar aquí la clave de los artículos. Hay que leer la revista, hay que comprarla, hay que trabajarla. Simplemente os digo algunas claves. El segundo trabajo es del profesor Gentenhave, pues también una autoridad en el mundo de la bioética europea y no solamente europea, e insiste en la dimensión emotiva de la deliberación. ¿Qué tipo de racionalidad es la que está presente en la deliberación? Él va a hablar de ese carácter emotivo, también
entroncando con lo que comentamos nosotros de ese elemento narrativo con mucha fuerza. Luego el profesor José Antonio Seoane, profesor de gallego, profesor de La Coruña, profesor de Derecho, lleva a cabo una asociación, lleva a cabo una interpretación, una ampliación, de alguna manera, una lectura del método deliberativo en clave jurídica, deliberación, bioética y derecho. Muy interesante y va en algunos puntos, diría yo, incluso continuando, proyectando también la propia metodología de Diego. Luego, el artículo de la profesora Lidia Feito insiste en la dimensión narrativa y, sobre todo, me parece muy importante, buscando las claves de lo que puede ser una buena deliberación, una deliberación bien hecha, y esa clave de la deliberación bien hecha se encuentra nada menos que en el uso o no uso o cómo se utiliza lo narrativo. Y luego yo, por mi parte, titulo mi artículo, mi trabajo en este monográfico, hablando de la deliberación, el arte de poder no tener razón, que es una frase con la que un filósofo, Gadamer, define su propio método, define la hermenéutica. Ahora les comento brevemente a propósito de este artículo mío y simplemente pues eso, unas notas. Y también en el propio número de la revista tienen reseñas muy interesantes sobre trabajos recientes a propósito de esta cuestión, de la ética, de la deliberación y también de la narrativa. Muy brevemente, ¿qué es lo que destacaría yo a la hora de hablar de deliberación y también basándome en la propuesta que llevo a cabo en este artículo? La deliberación, quizá lo fundamental a la hora de entender la deliberación, de formar en deliberación, aparecen contenidos con muchísima fuerza, aparece y se define como procedimiento, pero me parece clave la cuestión de la actitud, formar esas actitudes. Y a la hora de formar esas actitudes, dos elementos me parecen claves, que son los que destaco aquí ahora. En primer lugar, vincular eso que es clave, que para mí es el corazón de la deliberación, a dos elementos. En primer lugar, hablar de deliberación es hablar de frónesis, es hablar de prudencia. Prudencia en ese sentido aristotélico, enfrentado a aquello que puede ser de otra manera, a ese mundo, a esa vida que es contingente, que es incierta, que es compleja. Entonces, ¿cómo afrontar esos problemas de la vida? A través desde esta actitud, desde esa sabiduría práctica, desde la deliberación. Deliberación, método, como digo, antiguo, de la ética de Aristóteles, pero que ha tenido a lo largo de los años muy mala prensa. En nuestra época, siglo XX, vuelve la deliberación. ¿Por qué vuelve? Lean los artículos de Argumenta, lean los trabajos también de Diego y si queréis también ahora después lo comentamos. Esa sería la primera línea en la que incido con fuerza, ¿no? El tema de la deliberación como sabiduría práctica, como elemento de prudencia. Y luego, hablando de la deliberación, también me parece básico, me parece fundamental definir la deliberación también como esa capacidad de ponernos en el lugar del otro. Acudiendo a ese artículo del trabajo, de ese texto, de esa frase de Gadamer. El arte de poder no tener razón. Ponernos en el lugar del otro. Adoptar, digo también otra palabra que me parece clave en este tema de la deliberación, adoptar otra perspectiva, una perspectiva distinta. Aquí un autor que siempre cito y no puedo dejar de citarlo, sé que hay alumnos de máster, diferentes asignaturas conectados, es el planteamiento de Ortega. Aquí la propuesta para la ética, para la bioética orteguiana me parece clave, me parece fundamental. Les recomiendo que lean un libro que acaba de cumplir 100 años, El tema de nuestro tiempo, en concreto un capítulo de ese libro que es La doctrina del punto de vista, donde hay frases, comentarios realmente impresionantes. Una afirmación que hace ahí Ortega, un texto, como digo, muy bonito, afirma que cada perspectiva, cada punto de vista cuenta a la hora de decidir, a la hora de afrontar esta vida compleja, a la hora de afrontar el conflicto. La teoría, la propuesta orteguiana de una razón vital es una propuesta de articulación de perspectivas y que es también la deliberación, una articulación de perspectivas en vista de resolver situaciones conflictivas, aportar cierta luz, ayudarnos de alguna manera
a vivir más plenamente, a vivir mejor, más humanamente. Y ya por terminar, ¿qué busca la deliberación? ¿Qué busca la bioética? ¿Qué busca la ética? Yo diría, ese desarrollo pleno, potente de lo que es autonomía, en su sentido más potente, pero la autonomía se logra en ese ejercicio de la responsabilidad, en ese ejercicio de esa sabiduría práctica. Pero claro, es una tarea difícil, es una tarea compleja. Los enemigos de la deliberación son muchos. Y me refiero a que es más cómodo a veces pues la receta, vivimos en momentos, y no solamente momentos, también la propia condición humana de dogmatismos, de dejarnos llevar. Es más cómodo, por parafrasear a Kant, vivir en la minoría de edad, el ser heterónomos. Por tanto, es una tarea que cuesta, una tarea difícil, una tarea compleja. Claro, pero yo creo que aquí está la clave. Aquí está la clave en esa tarea también eso de educación, de formación. La ética, la bioética, la estrategia, la metodología deliberativa, me parece que es fundamental decir que no enseña juicios, sino lo que hace es ayudar a formar el juicio, precisamente a construirlo, a configurarlo, por emplear también esa expresión, ¿no? El tema de la configuración del juicio, esa manera, de alguna manera, de ver, de entender los hechos, los valores, los deberes. Y para concluir, señalando con fuerza esa tarea de la educación, mostrando, incidiendo que la bioética, la ética, la tarea deliberativa es importante, no solo para, y sobre todo, no para ello, para tratar los grandes temas de bioética, de ética, sino para abordar también los temas concretos de la ética, de la bioética cotidiana, del día a día. Diría yo que la bioética es, por definición, por antonomasia, circunstancial. Debe ser también cotidiana. Y ahí es clave esta estrategia deliberativa, esta capacidad de ponernos en el lugar del otro. Y para terminar, leo el final de cómo termina mi artículo, así ya saben cómo termina. La trama es sencilla del artículo, por jugar con lo de la trama de la deliberación, y termino con un texto de Gadamer. El texto probablemente, el texto que de alguna manera está detrás de esto del arte de poder no tener razón. Leo el texto de Gadamer y con eso termino. Dice Gadamer: no es fácil comprender que se pueda dar la razón al otro, que uno mismo y los propios intereses pueden no tener razón. Hay un maravilloso artículo religioso de Kierkegaard sobre la idea consoladora de que ante Dios nunca tenemos razón. Este consuelo, que aquí tiene un sentido religioso, es en realidad un hecho fundamental que forma toda nuestra experiencia humana. Tenemos que aprender a respetar al otro y a lo otro, o lo que es lo mismo. Tenemos que aprender a no tener razón. Tenemos que aprender a perder en el juego. Esto empieza a los 2 años o quizás antes. Quien no lo aprende pronto nunca resolverá los problemas mayores de la vida. Aprender a perder en el juego. Aprender ese arte de poder no tener razón. Aprender a deliberar, a cambiar esa perspectiva. Aprender de maestros deliberadores como es el profesor Diego Gracia. Nada más. Gracias. Pues muchas gracias, Tomás. Ahora tendrá la palabra Esther Busquets. Muy buenas tardes. Pues yo me sumo a los agradecimientos que Tomás hacía pues a la universidad, a Lidia como investigadora principal, ¿no?, del proyecto, a Herbert por haber apoyado a través de este número de Argumenta Filosófica, un número que cuando hicimos la presentación del número en Barcelona yo ya dije que iba a ser un número de referencia para las personas, ¿no?, los profesionales que se dedican a la bioética en este país, y me consta pues que ha tenido muy buena aceptación y por lo tanto, Tomás, que has coordinado el número, pues agradecer pues el trabajo realizado y poder estar con Diego también, el impulsor, ¿no?, de la deliberación pues en España y Iberoamérica.
Yo muchas de las cosas que había, cuando te habla de la deliberación, Tomás ya ha hecho un repaso interesante. Voy a hacer 3 reflexiones sobre la deliberación. Algunas cosas ya las voy a saltar porque las ha apuntado ya Tomás y algunas las voy a dejar para Diego al final. Y voy a hacer 3 breves apuntes. Uno sobre la importancia de la deliberación en la bioética, especialmente la bioética práctica encarnada en lo que es los comités de ética que aquí no ha salido. Después, otra reflexión sobre la deliberación en contextos no clínicos y no bioéticos, en el sentido que cuando yo escuchaba, ¿no?, a Tomás, ¿no?, y hablaba del arte de no poder tener razón y pensaba en una sesión parlamentaria y decía, Tomás tenía que estar allí, ¿no?, porque debemos en los púlpitos del poder, ¿no?, explicar esto que es tan importante para la vida de una comunidad y que va desde un parlamento hasta a una asociación de vecinos, ¿no?, o de una comunidad de vecinos, que es importante porque hay temas que se tienen que deliberar porque deliberamos de todo aquello que es importante para la vida individual, pero también comunitaria. Y esto yo creo que es muy importante y estamos en un momento social especialmente complejo para la deliberación. En el ámbito clínico yo creo que hay mucha voluntad, ¿no?, de tomar decisiones adecuadas ante contextos complejos, pero la sociedad se pone cada vez más fea para la deliberación colectiva. Y tercera reflexión irá en relación estamos ya hace tiempo que la inteligencia artificial ha salido del laboratorio y está conquistando pues, los ámbitos, ¿no?, de nuestra vida y, por tanto, nuestras vidas, ¿no?, individuales y colectivas no se entienden al margen de esta revolución tecnológica, pero vamos a ver que la IA no puede, de momento, sustituir, ¿no?, lo que es más importante, que es esta deliberación, ¿no?, que no se trata de recetas ni de programaciones ni de algoritmos, ¿no?, para llegar a tomar la mejor decisión, sino de pensar para ver cuál es la decisión más adecuada en un contexto complejo, ¿no? Muy rápidamente, pues empiezo por la primera reflexión sobre la importancia de la deliberación en la bioética, que es básicamente donde la deliberación ha tenido una recepción muy especial y esto se debe sobre todo a Diego Gracia como impulsor, ¿no?, de esta reflexión deliberativa y concretamente del método deliberativo. Y yo diría que estamos aquí en Madrid, en la Complutense, en la UNED, ¿no?, también, pero en la cuna, ¿no?, del nacimiento de lo que es la deliberación como, yo diría, ya método hegemónico en España. Y yo que me lo miro desde Barcelona, pero Diego impulsor, pero Lidia y Tomás, ¿no?, como están y el equipo, ¿no?, que tienen a su alrededor, pensando cómo enriquecen, ¿no?, el método, ¿no?, deliberativo de su maestro, y ha salido, lo ha dicho Lidia, lo ha dicho Tomás y lo voy a decir yo también, que es Milagros Pérez Oliva, una periodista de gran valor profesional, ¿no?, que entrevistó a Diego en 2006 en una entrevista que se debe leer aún hoy, ¿no?, que la titulaba Milagros Pérez, el maestro deliberador. Y yo creo que cuando lo escribió Milagros, pues estaba escrito en minúsculas. Ahora ya después de casi 20 años lo podemos escribir igual, pero en mayúsculas. Por lo tanto, ¿qué nos enseña la deliberación? Deliberamos porque tenemos problemas, es decir, problemas concretos que no creamos, pero que no negamos y a los cuales les tenemos que dar respuesta, ¿no?
Y esta deliberación que afecta a todos los ámbitos, pues ha tenido en la bioética pues una acogida muy importante, ¿no? Porque, como decía Tomás, ¿no? En los años 60, finales de los años 60, principios de los años 70, nace la bioética en Estados Unidos y nos pone delante, ¿no? De retos y de preguntas que necesitan ser pensadas y necesitan ser respuestas, ¿no? Y cuando a las respuestas, ¿no? les damos la consistencia de un método, ¿no? de un camino, de una orientación, nos ayudan, ¿no? Ante esta complejidad a poder encontrar estas soluciones, resoluciones adecuadas en contextos muy complejos, ¿no? Y yo diría que y ha sido, ¿no? Tomás hablaba del método de la bioética como el principialismo utilizado en los comités de ética. Después vimos las limitaciones y en medio de este paso del principialismo, ¿no? Al método deliberativo, pues Diego Gracia ya hizo su apunte y su corrección, ¿no? Al principialismo. Con el principialismo jerarquizado que ahora pues ya ha quedado pues superado, ¿no? En el camino, ¿no? De evolución de su pensamiento y por lo tanto ahora ya prácticamente y por mi experiencia, ¿no? en los comités de bioética o de ética asistencial prácticamente en todo se delibera, ¿no? Pero esta deliberación, y aquí es muy importante, yo creo que no todo lo que le llamamos deliberación es propiamente deliberación. Y esto es muy interesante porque ha llegado un momento, y aquí es yo creo el proyecto en el cual estamos, de educar en la deliberación porque realmente deliberemos, porque estamos llamando deliberación a muchas cosas que no son propiamente deliberativas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, consideramos, ¿no? la deliberación y hablamos de resolver dilemas, pues claro, la deliberación es un método problemático, no dilemático, y por lo tanto hay a veces algunas expresiones que contradicen, ¿no? Lo que es el propio método deliberativo, ¿no? Y hay como dos extremos, ¿no? En el uso del método aplicado, ¿no? En el ámbito de la bioética, que es cuando el método no existe y por lo tanto el esquema, ¿no? de los hechos o de los hechos, la deliberación o la deliberación narrativa, ¿no? Que contempla pues los aspectos también biográficos, pues se mete después de la valoración de los hechos y se decide antes de pensar y por lo tanto toda esta desorganización, ¿no? que a veces los comités dicen ahora nos tenemos que centrar y poner método a la hora de resolver porque vemos que no funcionamos lo suficientemente bien sin este método. Y esta tarde, concretamente, hemos estado trabajando en el proyecto y decíamos, necesitamos el artículo, ¿no? que ayude precisamente a los comités de bioética, ¿no? Los comités de ética asistencial, ayudar a presentar, y esto ya hay artículos, ¿no? Pero se tendrían que actualizar, ¿no? Para que sea un artículo de referencia en el ámbito, ¿no? de la bioética clínica. También es verdad, y voy al otro extremo, que es cuando y he visto ahora últimamente, hemos hablado tanto y hemos educado tanto en la deliberación, en algunos ámbitos, que hemos como esclavizado a los comités en relación al método. Es decir, que el método es tan importante que, y los pasos se convierten en algo tan importante que no se deja fluir la reflexión, ¿no? Y esto es el otro extremo de rigidez, ¿no? del método, que esto es por experiencia, ¿no? Y dices, bueno, ¿quieres decir algo? No, que ahora tenemos el punto 2 y van siguiendo el método y por lo tanto está estos dos extremos, ¿no? Que a veces pues vemos en el ámbito práctico, ¿no?
de los comités. Salto a la segunda reflexión, ¿no? Que es la importancia de, y ha salido Lidia, lo ha apuntado Tomás también, ¿no? De decir, la deliberación es tan importante para la vida, ¿no? Pero no solamente para la vida profesional y para la vida en el ámbito clínico, sino que es importante también para la vida colectiva, para la sociedad y en otros contextos que no son propiamente el contexto de la bioética, ¿no? Y por lo tanto debemos aplicar estos modelos deliberativos en la toma de decisiones en contextos no democráticos, ¿no? Y cuando hablamos de deliberación en contextos pues, públicos y políticos, cojo aquí una definición del artículo de Lidia, que son dos frases, por lo tanto lo vais a tener que leer. Pues dice que es el diálogo entre diversas perspectivas con afán de comprensión para buscar una articulación entre ellas y lograr una decisión que tenga en cuenta todos los valores implicados, ¿no? Y Tomás decía, claro, cuando deliberamos, cada punto de vista cuenta. Y aquí nos encontramos ante estas dificultades, ¿no? En el ámbito público y político, que es de una extrema polarización e imposición de criterios. Y esto, por lo tanto, la sociedad está cada vez más polarizada, ¿no? En términos políticos e ideológicos. Y, por lo tanto, esto dificulta especialmente esta deliberación constructiva, ya que hay una tendencia pues, a hacer una adhesión, ¿no? A posturas a veces extremas, ¿no? Y rechazar el diálogo con quienes opinan precisamente diferente. Por lo tanto, aprender a deliberar es también aprender, ¿no? A escuchar, a pensar que el otro no es un enemigo, sino alguien quien me puede enriquecer, ¿no? Y esto también es una cuestión interesante, que las personas que se educan en la deliberación son personas más refinadas, más propensas a escuchar el otro, su vida, ¿no? El tono de voz. Es decir, las personas cuando aprenden, ¿no? Es una actitud, ¿no? Personal que transforma la propia vida. Y esto es algo muy interesante. Y otra cuestión, otra dificultad, ¿no? Para llegar pues, a estas decisiones compartidas, ¿no? Donde cada cual puede aportar, ¿no? Desde su mirada y desde su perspectiva algo importante a decisiones colectivas, pues también hay como un menosprecio, ¿no? de la razón en pro de la opinión, ¿no? Y por lo tanto hay como una aceptación de creencias basadas pues, en emociones, en opiniones no fundamentadas. Y por lo tanto, aquí, es decir, la deliberación, la emoción es importante y por lo tanto, cuando deliberamos las emociones cuentan, pero estas emociones se tienen que también razonar y buscar este equilibrio, ¿no? Y por lo tanto, en este sentido también es verdad que, y Diego ha trabajado muchísimo y él va a hablar de los sesgos, ¿no? Pero deliberamos a partir de lo que somos, de lo que pensamos, de nuestras propias creencias, pero cuando estas creencias, ¿no? En lo que pensamos son poco permeables, ¿no? A las ideas, ¿no? A lo que los otros nos pueden aportar, pues tenemos una gran dificultad, ¿no? para poder deliberar en común, ¿no? Y por lo tanto, esta deliberación en el ámbito de la ciudadanía es una tarea pendiente y que merece mucho esfuerzo y que va a tener su ámbito, ¿no? de trabajo, porque la sociedad pues, lo necesita. Y en tercer lugar, última reflexión así abierta, el número de Argumenta pues, no trata ninguna de estas cuestiones. Y yo decía pues, que anteriormente pues, que la inteligencia artificial ha salido del laboratorio pues, de hace mucho tiempo.
está avanzando, ¿no?, a pasos gigantescos, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Es curioso cómo se ha intentado aplicar, ¿no?, la inteligencia artificial pues, al razonamiento moral, ¿no? Y aquí hay el gran estudio que se hizo, ¿no?, desde que lo hicieron científicos del MIT, ¿no?, que preguntaron a millones de personas qué hacer ante un vehículo, ¿no?, un coche, ¿no?, que tenía que decidir entre si atropellaba a un niño o a una persona mayor, o si debía salvar la vida de los peatones o salvar la vida de los ocupantes, ¿no? Y claro, la deliberación es algo pensado para decidir en contextos de incertidumbre. Y precisamente lo que no soportan los algoritmos es la incertidumbre, porque tienen que estar programados absolutamente para todo. Y por lo tanto, aquí cuesta también lo que son los vehículos eléctricos, porque cuando la introducción del vehículo eléctrico, porque no puede tomar decisiones morales. En todo caso, tiene que estar programado para tomarlas, ¿no? Y esto es interesante ver que actualmente, ¿no?, la inteligencia artificial que nos está aportando muchísimo en muchos ámbitos y, por lo tanto, tiene sus aspectos positivos, pero en principio la inteligencia artificial nos supera y es mejor que un ser humano cuando se trata de procesar datos, ¿no?, y con la velocidad con la cual lo puede hacer, que un humano no puede. Pero la inteligencia artificial es inútil cuando se trata de pensar, ¿no?, y de pensar ante decisiones, ¿no?, y la toma de decisiones en aspectos éticos. Es interesante, y con esto voy a terminar, pero que cuando esta sociedad no delibera sobre los problemas o no aporta, ¿no?, las soluciones más adecuadas, ¿no?, ante la ciudadanía, hay un estudio interesante que se hizo posterior a la pandemia de 2001, que dice que el 51% de los europeos o el 60% de los españoles estarían dispuestos a sustituir sus parlamentarios por algoritmos de inteligencia artificial. Los chinos lo harían con un 75% de aceptación, y es curioso porque el mundo anglosajón es el que tiene más dificultad para la sustitución de sus parlamentarios. Por ejemplo, los británicos un 33%, o los norteamericanos no superan el 50%, ¿no? La broma fácil es de ellos tienen Trump, claro. Y por eso, pero a colación de lo que decía, cuando no deliberamos correctamente, y la deliberación, ¿no?, es tomar aquellas decisiones inciertas, ¿no?, pero que son las más adecuadas en contextos, ¿no?, clínicos, sociales, políticos. Fijaos que la inteligencia artificial puede venir a colonizar, ¿no?, porque estos ámbitos donde la deliberación democrática está fallando. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Y tiene la palabra ahora Diego Gracia. Bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecer, evidentemente, a Lidia, a Tomás además por la organización y dirección de este número de Argumenta Filosófica que ahora presentamos, a Esther, a la mesa y a todos vosotros, tanto los virtuales como los presenciales. Bueno, se han dicho ya tantas cosas que yo he ido tomando algún dato, pocos, y lo único que me gustaría era
no sé, ver si puedo añadir algo a lo que ya se ha dicho. Primera cosa, la palabra deliberación es polisémica, confundente en extremo, y hay que ponerse en guardia cuando alguien utiliza esta palabra, porque generalmente la utiliza mal. Esto ha pasado desde la antigüedad. Es decir, cuando el bueno de Cicerón quiso traducir el término griego, buleusis, al latín, pues se encontró ya con este problema, porque antes de él se había traducido ya la palabra, y buleusis se tradujo por consilium, y hoy en toda la Edad Media se utiliza continuamente el término consilium. El término aconsejar. ¿Quiénes son los conciliarios? Los conciliarios, los consejeros. Y entonces todo el que es consejero, tal, ¿no? Claro, el bueno de Cicerón se dio cuenta de que el sentido que había adquirido la palabra consejo en latín no era el que tenía el término de liberación en el griego filosófico. Y entonces introdujo un neologismo que fue deliberatio. Deliberatio es un neologismo en latín culto y que utilizó Cicerón para que no se utilizara en sentido vulgar, como se estaba utilizando la palabra concilio. Bueno, de poco sirvió, porque inmediatamente empezó a rodar y se dio una idea de la deliberación que ha durado. Pues duró antes de Cicerón comenzó esto, porque esto comenzó con los estoicos, que en las historias de la filosofía aparece como un sistema filosófico dogmático. Es decir, ¿por qué? Porque hay un logos, hay una ley, la ley, el logos espermáticos, la ley natural que se difunde por toda la realidad, y el sabio es aquel que sabe adaptar o adecuar su vida a esa ley natural que es eterna y no es deliberativa, es impositiva. Y entonces lo que hay que hacer es seguir la ley natural. Esto lo aprendió inmediatamente el derecho romano y de ahí viene la idea de ley natural, que obviamente los teólogos medievales usufructuaron en provecho propio, y la ética medieval está hecha sobre la idea de ley natural. No es la ética aristotélica. La idea de ley natural no está en la ética aristotélica, pero es la que se hizo a partir del estoicismo, que fue el movimiento filosófico griego que, sobre todo en ética, no solo en ética, pero sobre todo en ética, se llevó la parte del león en la tradición occidental. Arrasó. Y si ustedes piensan, los escritores españoles del siglo de oro, ¿qué mentalidad tienen? ¿Qué mentalidad tiene el autor de la Epístola Moral a Fabio? ¿Qué mentalidad tiene Cervantes? ¿Qué mentalidad tiene Quevedo? Es estoica. Y esto, bueno, hoy está muy estudiado y perfectamente conocido. El estoicismo se ha llevado, y el estoicismo no es deliberativo, es dogmático, primera cosa. Y esto no solo en el mundo medieval o en la literatura del siglo de oro, sino que llega hasta el idealismo alemán, es decir, el sistema ético kantiano es completamente dogmático. Es un sistema en el cual, a partir de un imperativo y de unas ideas de la razón, deductivamente se establecen criterios de actuación. Y si no, pues no es correcto, ¿no? Yo creo que esto es importante. Es decir, la historia del occidente, de la filosofía occidental, no ha sido deliberativa, ha sido dogmática. Y esto, claro, dirá, hombre, pues Aristóteles sí, pero Aristóteles se murió, y cuando se murió Aristóteles hubo un señor que tenía 12 años, que se llamaba Zenón de Citio, el padre del estoicismo.
Y ese fue el que se llevó la parte del león. Es decir, Aristóteles, ¿cómo se leyó la ética Nicómaco? Desde el estoicismo. Las religiones del libro, las 3 religiones del libro, encontraron en la ética estoica lo más parecido a la ética que ellos querían. Y entonces la asumieron como propia. Y cuando leyeron la ética Nicómaco, la leyeron desde ahí. Y por tanto la interpretaron. Por eso, si uno va a los tratados medievales de ética, la categoría primera es ley natural, que no está en Aristóteles, ni tiene mucho que ver con la deliberación. Claro, entonces, primera cosa, mucho cuidado con la palabra deliberación, porque es absolutamente ajena a la historia de la filosofía, quitando unos momentos determinados que además tuvieron muy poca duración. Entonces, la primera cosa. Segundo, cuando se utiliza el término deliberación en los idiomas nuestros, en inglés, en castellano, tampoco se toma en sentido técnico. Deliberar es intercambiar opiniones, es charlar, pero eso no es deliberar en sentido técnico. Entonces, y me dirán, ¿y qué es deliberar en sentido técnico? Bueno, ahora lo decía Esther hace un momento, ¿no? La deliberación se puede definir en una línea o en 2 líneas. Es un procedimiento de toma de decisiones prudentes o razonables en condiciones de incertidumbre. Si las condiciones son de certeza, no hay deliberación. Sobre que el teorema de Pitágoras es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados, sobre eso no cabe deliberación. Cabe demostración. En el razonamiento apodíctico hay demostración. Y decía Aristóteles, lo dicen los libros de lógica, en el razonamiento dialéctico hay deliberación. Y el término del razonamiento apodíctico, ¿cuál es? Apodeixis en griego significa demostración, es el razonamiento demostrativo. ¿Cuál es el término de ese razonamiento? Pues algo que decimos que es verdadero o falso. Si yo hago una división, ahora ya con las maquinitas, antes teníamos que hacer una prueba para saber si bueno, pues la prueba te va a decir si el resultado que has encontrado es correcto, incorrecto, verdadero o falso. Las valencias del procedimiento demostrativo son verdad y falsedad. El procedimiento deliberativo es completamente distinto. Tiene que ver con la gestión de la incertidumbre. Y entonces ahí las valencias no son verdadero o falso, son prudente e imprudente. ¿Y la prudencia qué es? Pues es la toma de decisiones razonables en condiciones de incertidumbre. Y este es el asunto. Cuando deliberación o deliberar se toma como charlar, como intercambiar opiniones, como discutir, eso no es deliberación en sentido técnico. La deliberación es un método lógico de toma de decisiones. Yo creo que esto es lo primero que hay que decir, porque la ética está después de la lógica, y hay una lógica. Y de hecho, Aristóteles empezó analizando esto en los libros de lógica. Es muy curioso lo de los libros de lógica, ahora no podemos entrar aquí, ¿no? En la lógica aristotélica hay unos libros dedicados a la lógica apodíctica, pero hay otros dedicados, los tópicos, dedicados a la lógica dialéctica. Y los historiadores se han dado cuenta de que los textos más antiguos de la lógica de Aristóteles son los dialécticos, no son los apodícticos, que son los que utilizó todo el mundo en la Edad Media. Y cuando uno en la escolástica estudiaba lógica, lo que estudiaba era el silogismo, que es el procedimiento apodíctico. Hay otro silogismo práctico, dialéctico, pero que prácticamente no se le daba importancia, ¿no? Claro, entonces, primera cosa, esto de la deliberación es muy complicado.
Lo que nos pide el cuerpo no es deliberar. Lo que nos pide el cuerpo es imponer nuestro punto de vista a todos. Por eso, en fin, a deliberar hay que aprender. Y no delibera quien quiere, sino quien puede. Y este es otro tema tremendo, ¿no? Es decir, ¿cuándo hay que aprender a deliberar? Cuando se está en la Facultad de Medicina, estudiando medicina, pues ya mal lo llevas. Es decir, lo lógico es que se aprendiera a deliberar en la escuela primaria y a partir de ahí, ¿no? Por tanto, tiene que haber una pedagogía deliberativa y hay que educar y formarse en la deliberación. La deliberación es un proceso que hay que aprender. ¿Por qué? Porque, como decía Tomás, comentando un poco unos textos de Ortega, hay diferentes perspectivas, hay diferentes opiniones. Yo doy una opinión en una reunión, el otro da la opinión contraria. ¿A ustedes les gusta que les quiten la razón en un debate? No. Uno quiere no solo tener razón, sino tener toda la razón. Y cuando ya se llega al colmo del delirio, es cuando eres capaz de dejar sin respuesta al otro. Eso es lo que nos pide el cuerpo. Y eso no es deliberar, eso es imponer. Hay que aprender. Yo siempre digo que para aprender a deliberar hay que aprender a bajar la guardia. Porque si uno tiene la guardia subida continuamente para que no le peguen, no puede deliberar. Y claro, bajar la guardia es estar dispuesto a que te peguen un mamporro o dos o te dejen cao. Si no se está dispuesto a eso, no se puede deliberar. Claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que además de la lógica de la deliberación, hay otro tema en la deliberación que es muy importante, ¿no? Que es lo que podemos llamar la pedagogía de la deliberación, y otro que es la psicología de la deliberación o la psicopatología de la deliberación. Y aquí Freud, así como Aristóteles en la lógica nos puede ser de mucha utilidad, en esto de la psicología y la psicopatología Freud puede sernos muy útil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Freud, yo lo he repetido 1000 veces y lo he escrito otras tantas, ¿no? Pero Freud nos enseñó que la incertidumbre, eso que hemos puesto en la definición de deliberación, la toma de decisiones razonables en condiciones de incertidumbre, la incertidumbre en el ser humano siempre genera un sentimiento inconsciente y en tanto que inconsciente, incontrolable o poco controlable o mal controlable, que es la angustia. La incertidumbre nos genera angustia. Y la angustia es una malísima compañera y además inconsciente. No nos damos cuenta de ella. Entonces, educarse en la deliberación que exige, primero, educarse en esto. Es decir, yo siempre lo decía, tener el inconsciente un poco oreado, abrir la ventana del inconsciente para que entre el oxígeno y salgan los demonios que tenemos allí, que son muchos. De tal manera que no se nos disparen inmediatamente lo que Freud llamó mecanismos de defensa del yo. ¿Cuál es el primero? La negación. Esto no puede ser. El otro me dice algo que a mí es una agresión a mi psiquismo, yo me defiendo. ¿Cómo? Pues poniendo una coraza que es no. Luego puedo poner otros mecanismos de defensa, la agresión y tal, pero el primero es la negación. Cuando estaban chocando los aviones contra las Twin Towers, por primera vez en la historia vimos cómo habían filmado gentes que estaban en la calle lo que estaba pasando. ¿Qué decía la gente que estaba viendo aquello? No puede ser. Que es irracional, es absurdo. Y sin embargo,
es un mecanismo de defensa contra la angustia. Bueno, pues esto que hacemos cuando vemos lo de las Twin Towers, lo hacemos cuando alguien nos dice algo que no nos gusta o nos da una razón que no casa del todo con la razón que a nosotros nos gustaría o que nosotros hemos dado, ¿no? Claro, yo creo que esto es fundamental, tener en cuenta que la deliberación no es natural en la especie humana. No es un procedimiento natural. Es un procedimiento, por poner una antítesis, moral. Es una costumbre, un hábito que hay que adquirir y que se puede adquirir o no. ¿Por qué hacemos en los másters de ética todos los días una sesión de 2 horas? Pues porque hay que hacer muchas, porque solo haciendo muchas a uno las resistencias se le van bajando y por tanto va siendo más permeable al proceso de deliberación. Esto es absolutamente fundamental y lo hacemos aquí en una facultad de medicina, lo hemos hecho desde hace muchos años, pero ¿dónde habría que hacer esto? En la escuela primaria y en la escuela secundaria. Lean ustedes la ley de educación, la LOMLOE, que es una aberración mental. Está hecha por personas que no saben lo que es educar y qué tienen que educar. Hacemos una ley de educación cada 2 años y cada una es peor que la otra. Hubo una que duró siglo y medio y el año 70 empezaron a cambiar aquello que malo era una ley muy pobre, pero duró 150 años. A partir del año 70 han pasado no sé cuántas, 12 o 13 o 14 leyes de educación y cada una, pues, ¿por qué? Pues porque encima las hacen quienes no saben lo que hay que hacer. Naturalmente, a la ministra que hizo esta última ley, como prebenda, se la nombró embajadora en el Vaticano. Este es nuestro mundo. Fijaos, la deliberación es fácil, es muy difícil. Es muy difícil porque además, si uno mira la historia, la deliberación brilla por su ausencia en la historia. Desde el estoicismo hasta finales del siglo XIX prácticamente no ha habido deliberación. Busquen ustedes la deliberación en Kant, a ver qué hay. Yo lo he hecho y no aparece. O en Fichte, o en Schelling, o en Hegel. No aparece. Y no digo más atrás, porque todavía es peor. Entonces, claro, por eso a mí me parece que una de las funciones básicas que tiene pues todo el que está formado en ética y instituciones como pueden ser las universidades es empezar a educar. Es decir, yo hace años se me ocurrió, fue una mala idea, pero a fin, pues leer el reglamento del Congreso de los Diputados. A ver si allí ponía algo de deliberación. Y aparece la palabra muy pocas veces, 1 o 2 veces, ¿no? Pero no saben lo que es deliberar. Y desde luego, si ustedes oyen las sesiones que hay semanales, me parece que son los martes, ¿no? En que piden cuentas al Congreso y tal, verán ustedes que lejos de deliberar, aquello parece una pelea de gentes ineducadas y sin ninguna categoría intelectual. Y eso es lo que ven los críos de 10, 12 y 15 años. Supongo que lo ven poco porque no se prestarán fácilmente. Mejor es que no lo vean, porque realmente eso tenía que estar prohibido. No se debería transmitir porque es absolutamente deseducativo, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo estudié cuando estudié lógica y que supongo que todo el que estudia lógica lo estudia,
es que hay unos argumentos que no se pueden utilizar, que son los llamados argumentos ad personam o ad hominem. Es lo único que se ve en el Parlamento. El 90% del tiempo es el argumento que utilizan. ¿No? Desde luego, si un chico que esté estudiando el bachillerato y el profesor de lógica le dice que eso no se puede utilizar, si es que se lo dice, que lo dudo, pero vamos, si se lo dijera, pues, y luego viera a la hora de la comida lo que están haciendo, diría, ¿pero dónde estamos? ¿No? Por tanto, yo creo que esto es... Y esto además tiene otro problema. No solamente es que la incertidumbre no nos gusta y por tanto vamos contra ella. Educarse en la incertidumbre es toda una gimnasia intelectual, humana y moral a la que nos tenemos que someter si queremos ser personas medianamente razonables, sino que además las personas que tienen responsabilidades, sobre todo de formación, y responsabilidades de formación tiene todo el mundo. Los padres, las madres, los médicos, el personal de enfermería, todos formamos. Y esto es absolutamente fundamental en los procesos formativos, ¿no? Por tanto, es otro problema, ¿no? Una última cosa. Y es que esto que he dicho se refiere a la filosofía, pero ha pasado a la teología. Pasó hace mucho tiempo la teología. Y por tanto, toda la teología está basada en procedimientos, teología moral me refiero, no a la teología dogmática o sistemática, como la llaman, sino la teología moral tampoco sabe lo que es esto. Es lo que utiliza son procedimientos apodícticos, deductivos, a partir de lo que llaman ley natural y de la ley revelada, en el caso de la teología, ¿no? Entonces, realmente las personas que se dedican a esto tienen que tener la conciencia de ser, pues, no sé, Robinsones en islas en las que probablemente nadie les va a entender, incluso cuando utilizan la misma palabra de liberación, creyendo que les entienden, no les entienden. Si uno pone en un buscador de bibliografía la palabra de liberación o de liberation en inglés, lo que le sale, el 90% no es de liberación. Y ese es el grave problema, ¿no? Es decir, la anfibología del término y la confusión tremenda que se produce con todo esto. Entonces, la función que podemos tener es una función de clarificar mínimamente el sentido y actuar con un poco de precisión, utilizar la palabra y los conceptos con un poco de precisión para que algo quede, ¿no? Porque mucho más, claro, es la lucha de David frente a Goliat y por tanto no se va a hacer mucho. Pero bueno, eso que se puede hacer, que se haga. Y nada más, muchas gracias, Tomás, por el número de Argumenta y a la editorial Herder. Pues muchísimas gracias. Bueno, yo creo que tenemos temas sobre la mesa interesantísimos para dialogar. Tenemos unos minutos, no muchos, pero vamos a poder tener un poquito de debate. Si queréis participar, por favor, los que estáis aquí en presencial, levantáis la mano y, bueno, los que estáis online, misma idea, también levantáis la mano. Mientras vamos pasando el micrófono, yo ya voy a hacer la primera pregunta para que vayáis contestando. Y ahora vamos... Y enlazo con esto último que decía Diego, ¿no? Es decir, en este espacio tan complejo en donde no solo se resiste mal lo de la incertidumbre, sino que además, bueno, no estamos como muy habituados a escucharnos, ni esto nos resulta fácil. Y en un contexto de
posiciones muy polarizadas, ¿no? Como decía también Esther, y en donde hay tantas perspectivas, como también nos recordaba Tomás, la pregunta sería algo así como, ¿hay algún criterio de verdad? ¿Tenemos alguna manera de determinar también, porque hablamos mucho de que los argumentos que se emplean en la deliberación sean coherentes, pero ¿quién determina esa coherencia? ¿Es una coherencia estrictamente lógica, ¿no? En la línea de lo que decía Diego, ¿es una coherencia también desde el punto de vista de los contenidos? Bueno, un poco sabiendo que no hay ningún árbitro totalmente neutral en esto, ¿cómo podemos determinar un poco ese valor de verdad, ¿no? de lo que se plantea en un proceso deliberativo, ¿no? No sé si queréis decir algo sobre esto y levantando manos. Hay una cosa, y es que a propósito de los hechos, no se suele plantear esta cuestión que ha dicho Lidia, porque todos estamos muy convencidos de que la ciencia da verdad. Los hechos de la ciencia dan verdad. Dan menos verdad de lo que la gente cree, pero bueno, una cierta verdad dan. Y por tanto, en el orden de los hechos, yo creo que no hay duda que se piensa que sí, que se puede llegar a una cierta verdad objetiva, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que desde el siglo XVII, y por razones históricas que son bastante claras, cuando aparece lo que se llama la ciencia moderna, la ciencia experimental, con Galileo y Newton y todo lo que vino después, se piensa que los hechos, lo que empieza a llamarse hecho entonces, porque antes la palabra hecho tenía un sentido distinto, lo hecho objetivo, hecho demostrable, hecho experimental, el hecho se considera objetivo y lo que no es hecho se considera subjetivo. Y en el mundo moderno, subjetivo es ilógico, no sé, proteiforme, aberrante, tal, no, cosa que es falsa. Es decir, una de las cosas que yo creo, por ejemplo, esto se ve muy bien analizando la evolución de la teoría del valor. El valor se descubre tarde, se descubre en el siglo XVIII y los teóricos del valor empiezan a dar sus frutos en el siglo XIX. Pero en el siglo XIX los teóricos alemanes del valor con lo que están luchando es con la idea de si el valor es objetivo o subjetivo. Y la mayor parte de ellos aceptan que es subjetivo. Uno de los primeros que se opuso a esto, yo creo que sin saber muy bien lo que hacía, pero fue Husserl, el padre de la fenomenología, que dijo por activa y por pasiva que los valores eran tan subjetivos y tan objetivos como los hechos. Y entonces, claro, si uno piensa que los valores son subjetivos, la deliberación, pues la verdad de la deliberación, ¿qué es? O sea, ya puedo deliberar sobre los hechos, pero sobre los valores no, porque allá cada uno con sus valores. ¿Por qué esto de la subjetividad de los valores en el mundo moderno? Pues porque, como sabéis muy bien, hubo un cisma religioso, comienza el protestantismo, y entonces, poco a poco, para mantener la paz, se llegó a aquella idea de que eso estaba en el interior de la conciencia, se protegió la conciencia con una ley, un principio, un derecho, que es el derecho a la libertad de conciencia. Nadie tiene derecho a meterse en mi conciencia, eso es subjetivo. Cuando yo hablo con los demás, no hablo de eso si quiero, pero si no, no quiero. Y de lo único que puedo hablar es de hechos. Y entonces se introdujo la idea de que eso de los valores es subjetivo, que haya cada uno con sus valores, o como decía mi abuela, sobre gustos no hay nada escrito. Todo eso es falso, todo eso es falso. Claro. Entonces, claro, por ejemplo, para todos los dogmáticos, que en historia de la filosofía ha sido casi toda la historia de la filosofía, la deliberación es subjetiva. Es subjetiva, es un procedimiento flojo, porque ellos creen tener un procedimiento más fuerte.
Claro, en relación con esto y en la línea de lo que está diciendo Diego, claro, es que cuando preguntas o preguntamos el tema o la cuestión del criterio de verdad, nos estamos moviendo en una determinada lógica, pero aquí estamos en el ámbito de la acción, como te estaba señalando Diego. Entonces, quizá la lógica tiene que ser otra y de hecho es otra, ¿no? La realidad es otra. Entonces, no podemos ahormar, ¿no?, una realidad que es incierta, que es compleja, bajo una lógica que no le corresponde, ¿no?, lo que estaba comentando Diego. Entonces hay que revisar a veces esas categorías de objetivo, subjetivo, ver cómo lo estamos entendiendo, ¿no? Es decir, a la hora de hablar, por ejemplo, de valores. Y en relación con el tema de la perspectiva, puntos de vista, esa pluralidad que se puede decir, bueno, yo diría y afirmaría desde el punto de vista del talante deliberativo que sí somos o somos relativos, circunstanciales, pero eso no quiere decir tampoco ser relativista, ni mucho menos, ni arbitrario, ni mucho menos. Pero estamos moviéndonos en una lógica distinta. Entonces, habrá que buscar un criterio de verdad, por utilizar esa expresión, pero adecuada al mundo en el que nos movemos. Porque la lógica es distinta, es decir, por ahí. O sea, tú, Tomás, has citado antes a Ortega. Por ejemplo, si uno lee lo que se escribió en España en los años 50, 60 e incluso 70 sobre Ortega, la acusación que se le hace continuamente es de relativista. Pues mal hecho, y porque no se ha leído, y se ha leído de determinado punto de vista. Pero estamos hablando de hace 40 años. Es decir, que esto es necesario tenerlo en cuenta. Quien esté trabajando con la deliberación tiene que saber lo que está haciendo y lo que no está haciendo. Y a quiénes va a tener enfrente. Sí, sí. Y otro punto en relación a lo que apuntaba Lidia, que claro, cuando no deliberamos sobre aquello que no tenemos dudas, sino que deliberamos ante conflictos de valores. Y por lo tanto, deliberamos entre dos o más cosas que todas tienen valor. Por lo tanto, cuando ante un conflicto de valores no hay una respuesta única ni una respuesta verdadera, ¿no?, sino que es la respuesta adecuada en aquel contexto, como decía Tomás, circunstancial, ¿no? Y por lo tanto el valor, ¿no?, depende del análisis. Por eso, ante un mismo conflicto de valores puede haber recomendaciones distintas y no podemos decir que las distintas recomendaciones sean erróneas, ¿no?, en este sentido. Claro, fíjate, Esther, lo poco que se utiliza en ética el término valor, lo poco importante que han sido y son los valores en ética, en la teoría ética. Si vas a los manuales de moral y tal, ¿de qué se habla? Se habla de ley, pero de valor, poco. ¿Por qué? ¿Y de dónde viene esto? Pues del estoicismo, de tal. Entonces ya conectamos con algo que hemos estado viendo. Tenemos que ser conscientes de que estamos trabajando con unos argumentos que no son, si se entienden, no son de aceptación general. Más voces. Ramón. Gracias. Bueno, primero felicitar a la mesa, que ha estado súper interesante. Yo creo que efectivamente, o sea, lo primero que hay que intentar descubrir es que nos movemos muchas más de las veces en situaciones de incertidumbre, ¿no? Pero la gente, efectivamente, como decía el profesor Gracia, no es consciente de eso, ¿no? Entonces, cree tener la verdad, ¿no? Parece que es un valor positivo el tener certezas, ¿no? De hecho, cuando alguien te dice con todo el orgullo, no, es que yo soy una persona que tengo las ideas claras. Uy, a mí eso siempre me resulta sospechoso, ¿no? Y por eso es que efectivamente tendríamos que educar a la gente, no a la gente de la bioética, a la gente en general, a deliberar de manera más adecuada, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis estudiantes de ética y de bioética,
les suelo poner a hacer debates y como me doy cuenta de que no se escuchan unos a otros, sino que lo único que están pensando es qué voy a decir para mantener mi argumento, pero no escucho lo que me va a decir el otro, lo que he hecho es ponerles a escribir el argumento y luego se lo pasan al oponente y tienen que contestar lo que les ha escrito el otro, olvidarse de su idea, contestar a lo que le ha puesto el otro. ¿Para qué? Para intentar manejar nuevas perspectivas, ¿no? Bueno, era un pequeño comentario simplemente, pero mi pregunta era un poco con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que esto de no poder utilizar un poco para Esther, ¿no? Busquets, claro, los grandes modelos lingüísticos, nosotros vemos en ChatGPT 4, ¿no? Le pones un caso, yo, bueno, en mi experiencia con los comités de ética asistencial, uno de los problemas que veo que tienen los profesionales de la salud a veces en la metodología de Diego Gracia es identificar los valores que están en conflicto. Porque pues nos vamos casi siempre a veces a principios, autonomía frente a beneficencia, rápidamente salen esos, pero nos salen otros muchos valores que también están inmersos en esa situación. ¿Por qué? Porque no están familiarizados con el lenguaje de los valores. Claro, yo me he puesto a jugar, estoy con una investigación ahí con el ChatGPT y la verdad es que te da un montón de valores. Cuando le metes un conflicto, lo hace muy bien. Entonces, claro, no te está deliberando por ti, pero a lo mejor te puede ayudar en ese proceso de deliberación en algunas partes que a lo mejor en algunas personas sea difícil eso. Entonces, no sé qué opinión tienes sobre usarlo como una herramienta en el que nos podamos apoyar en esta deliberación. Claro, una cosa es que utilicemos la inteligencia artificial para ayudarnos a deliberar, ¿no? Pero claro, cuando dices el chat GPT, ¿no? Lo hace bien, pero el problema es que el chat no sabe lo que hace. Y claro, este chat ha sido entrenado, ¿no? Para que te diga lo que detrás de este modelo, ¿no? Que te ha dado, claro, el chat tiene sus algoritmos, llegan es decir, el modelo está construido de cosas que son verdad y de cosas que no lo son. Y por lo tanto no sabe, es decir, de lo que le han puesto allí y procesa a partir de lo que, fijaos, que esto es muy interesante porque el chat gratuito, el GPT, el 3.5, se conocen cómo ha sido programado, pero el 4 que es de pago ya no se sabe con qué modelo se ha entrenado este. Y claro, aquí también hay sesgos y después lo hace relativamente bien. Bueno, puedo identificar un problema, pero es decir, claro, el problema es que no puede pensar lo que te está diciendo. Y después otra cosa aquí, hay el problema que es lo que se llama el sesgo, y aquí estamos en deliberación, el sesgo de la automatización. Es decir, y fijaos, esto es interesante porque es como una paradoja. Y es decir, que cuando el ser humano, cuando utiliza la inteligencia artificial, tiende a pensar que la máquina lo ha hecho bien y, por lo tanto, da por válido lo que la máquina, fijaos, nos ha dicho, sin pensarlo. Y es aquí cuando la persona automatiza su comportamiento ante la inteligencia artificial. Y esto es interesante. La semana pasada en Barcelona hubo el mobile, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me pidieron una reflexión sobre, en las consultas de atención primaria, quieren poner ya a partir del año que viene, lo van a probar ahora, una herramienta que cuando tú vayas al médico de primaria te va a mirar, pero te va a escuchar la conversación con el paciente y automáticamente, después de escuchar la conversación con el paciente, vas a encontrar ya en la historia clínica el resumen, el diagnóstico, todo lo que. Y te dan un minuto, el programa te da un minuto para validar lo que ha hecho la inteligencia artificial. Fijaos, no hay ningún, ni a nivel de deliberación, pero no hay ningún modelo científico, todo es pseudociencia, pero claro, el lenguaje corporal, el tono de voz, las emociones, todo esto, no hay ningún modelo que puedas entrenar la inteligencia artificial
para que te diga si esta persona pues, es importante no solamente lo que te dice, sino cómo te lo dice. Y después un minuto para validar, ¿no? Y claro, aquí los que se han dedicado es decir, a todo lo que es la anamnesis, mirar a la persona, todo esto es un empobrecimiento pero vamos a introducir esta inteligencia en Cataluña, si quiere, el año que viene en todas las consultas de primaria. Yo espero que la prueba piloto vaya fatal, pero aunque vaya fatal, seguramente se va a implementar, porque esto funciona así, es decir, no se trata de pensar, sino de implementar, porque ya está comprado el programa y todo, pero es algo, el sesgo de la automatización, de pensar que la máquina lo hace todo bien, yo creo que aquí a mí me cuesta pensar que para cuestiones simples sí, pero cuando vas a fondo, la inteligencia artificial le falta aún mucho. Gracias. Pues gracias a la mesa también por la conferencia y por hacernos pensar en la deliberación. Cuando hoy he leído el artículo de Diego, traía una pregunta que no me había quedado clara y después de la mesa todavía tengo muchas más dudas. Porque el método, o eso he creído entender, empieza por los hechos, valores, para llegar a la ética, a los deberes. Y con esto no hago spoiler para que se lea también. Pero, ¿cómo separar los valores de los hechos? ¿No pasa lo mismo con la filosofía de la ciencia cuando el paradigma determina ya qué son los hechos? No son los propios valores propios, no me atrevo a decirlo por lo de la palabra subjetivo, pero los valores con los que miramos los hechos no condicionan ya los propios hechos. ¿Cómo los separamos para luego poder viajar en esa escala de grises y tomar la decisión más prudente poniéndonos en el lugar del otro que decía Tomás? Gracias. Ahora sí, ¿no? La idea de hecho comenzó en el sentido que la tomamos hoy. Nació en el siglo XVII, en la época de Lord Bacon y del Novum Organum, y la época de Newton y un poco antes de Galileo. Claro, que es hecho experimental. Lo que aparece es la ciencia moderna como ciencia experimental. La palabra hecho está en latín y es muy vieja, ¿no? Durante la Edad Media se utiliza continuamente. En el castellano, desde el siglo XIII, se utiliza la palabra hecho, con dos sentidos, porque puede ser el participio del verbo hacer o el sustantivo. Me estoy refiriendo al sustantivo, ¿no? Pero ¿qué significa hecho en griego? Erga, los hechos, ¿qué significa en latín y qué significa en el castellano anterior al siglo XVII? Los hechos de Don Quijote de la Mancha. Son las hazañas de Don Quijote de la Mancha. La Ilíada y Homero lo que canta son los hechos, las hazañas. Hecho en el sentido anterior a la revolución científica tiene el sentido preciso de hazaña, de hecho memorable. Esto es lo que llamaban los latinos res gestae. Y a la entrada de Roma, en las calzadas, había unos pilares y ponía res gestae Augusti. Y usted va a entrar en Roma. Aquí el emperador es Augusto y este es Augusto. Esto es lo que ha hecho Augusto. Estos son los hechos de Augusto, ¿no? Ese es el sentido clásico. Son hazañas, son hechos memorables. Lo que hace el Cid. Eso es lo que se llamaban los cantares de gesta. Son las res gestae, traducidas al castellano, porque eso ya está en castellano, ¿no? Ese es el sentido clásico de hecho. ¿Por qué digo esto? Porque antes del siglo XVII el hecho va unido al valor. Es decir, hazaña es hecho valioso.
es hecho memorable, hecho llamativo, que debe ser imitado por las nuevas generaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede a partir del siglo XVII? Pues apareció un nuevo sentido de hecho, que es el sentido de hecho científico o hecho puro, el hecho verificable. Y entonces, ¿qué pasa con el valor? Porque claro, el hecho antes iba unido hecho a valor. Ahora hemos cambiado el sentido de hecho de tal modo que solo lo verificable mediante el método científico. Ese es el hecho, ¿no? ¿Qué pasa con los valores? Pues precisamente fue cuando se dio un nuevo sentido a la palabra hecho, cuando hubo que dar un sentido nuevo a la palabra del valor. El término valor, la filosofía del valor, surge en la segunda mitad del siglo XVII y además surge muy poquito. Por ejemplo, en el siglo XVIII todavía casi del único valor del que se hace teoría es del valor económico. Adam Smith y compañeros mártires, ¿no? Y la teoría del valor propiamente dicha la elaboran los filósofos del siglo XIX y del XX. Claro, ¿por qué la tienen que elaborar? Pues porque ha quedado fuera del hecho y entonces hay un espacio baldío que hay que cultivar. Y entonces ellos es lo que hacen. ¿Es necesario separar hecho de valor? Yo no lo sé. Lo que sí que digo es que viviendo en el siglo XXI y en un mundo como el de la medicina, hay una cosa que son los hechos que no se puede saltar. Es decir, y esto que decía Esther, en la historia clínica hay que llenarla. Y si no, malo. ¿Cuál es el problema de la historia clínica? Pues que es una historia nacida hace muchos siglos, pero en el modo actual, en el siglo XIX, en la época de la ENEC. Y él quiere hechos, no quiere más. A él no le importa saber si el paciente que tiene una tuberculosis es rico, pobre, es cristiano, musulmán. No, eso. Él lo que quiere son los hechos clínicos, ¿no? Y entonces nuestras historias clínicas están basadas en hechos, porque somos herederos de la tradición positivista del siglo XIX. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Podemos acabar con esa historia? Yo creo que es muy útil. Lo que tenemos es que añadir una cosa que se han dejado en el tintero, y es la exploración de valores. Los valores se pueden explorar lo mismo que los hechos. Lo mismo que se explora un hígado, se pueden explorar los valores de un paciente. Y eso habrá que apuntarlo y habrá que tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones. Pero en ese sentido hay que decir que más que romper el sistema que viene funcionando desde el siglo XVII, lo que hay que hacer es completarlo. Sí, y en ese completar, ¿no? Comento, ¿no? Es decir, y en esa exploración de valores y en ese análisis también complejo que se ha de dar del mundo de los hechos, aquí es donde nos parece también clave, importante, precisamente por lo que estaba comentando Diego, también esa dimensión narrativa de los propios hechos, ¿no? Es decir, esa dimensión de relato, eso que se cuenta en el tema de los hechos. También en esa exploración de valores el elemento narrativo juega un papel importante. Y también en esa aplicación, en esos deberes. Es decir, la ética no va de valores, dicho así de manera muy, muy rápida. De eso va la axiología. La ética va de realización de valores. Y en esa realización de valores el elemento narrativo pues es importante. Yo creo que hay separación, hay distinción y al mismo tiempo caer en la cuenta de esa complejidad, ¿no? De todo lo que es el proceso de esa distinción misma de hechos, valores y deberes. Sí. No sé si hay más palabras, si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Nada. Me parece muy valioso además que aparezca el elemento narrativo, que nos lo hemos dejado ahí un poquito perdido en la sombra, porque yo justo estaba pensando esto, ¿no? Es decir, si al final es verdad que hay que hacer esta distinción entre hechos y valores, yo creo que es capital para no confundir cosas, pero a lo mejor la clave está un poquito también en esto que decía Diego, de que esos, llamémosle así, esos hechos puros, con todo lo impuro que es lo puro,
que esto sería otro tema, completarlo, ¿no? Completarlo con esa otra dimensión contextual, narrativa, porque probablemente es que no podemos comprender cuál es la situación, ni siquiera cuál es el conflicto que se está planteando si no tenemos todo ese elemento narrativo, contextual, biográfico, etcétera, que hace que esos hechos no sean solo una descripción, sino que sean pues, una manera de entender una realidad que en este momento está generando un problema, ¿no? Una situación que necesita ser resuelta. Y yo creo que ese elemento narrativo, que es el que hemos intentado también nosotros promover, apunta en esta dirección y quizá por eso enriquece, completa, ¿no? Ese modelo pues, más basado en ese positivismo clásico que yo creo que está un poquito superado. No sé. No está superado. No, desdichadamente. No, estamos en ello, yo diría que cada vez más. ¿Cada vez más? Cada vez más. Vaya, qué depresión. Es decir, y además, es que el pobre médico está muy presionado. Es decir, cada vez más, y lo tiene muy oscuro, simplemente el conseguir identificar, organizar los hechos. Claro, pero si la alternativa es lo que nos comentaba Esther, ¿no? De decir, vamos a dejárselo esto a la inteligencia artificial para que haga el registro de todos los hechos, tampoco sé yo si ganamos claro, mucho. Fíjate, la inteligencia artificial está planteando ya, pero va a plantear un problema y es, si me da los datos el ordenador, ¿cuál es mi función? Mi función es el análisis crítico. El análisis crítico de eso. Es decir, es una función mucho más complicada. Porque, claro, podemos hacer con el chat GPT lo que estamos haciendo con la medicina basada en la evidencia. Y el Sibuana, aquí va, claro, eso no es. Es decir, porque entonces estos son los hechos, yo me lavo las manos y asunto concluido, ¿no? En cuanto uno intenta hacerlo bien es mucho más complicado. Y por cierto, yo creo, volviendo al tema de la educación, es otro de los grandes defectos de la educación. Es decir, hoy las posibilidades que tiene un adolescente, no digo ya un médico, sino un adolescente, son totales. Es decir, puede drogarse, puede fumar, puede ver sexo, puede ver porno en el teléfono, claro, las posibilidades son inmensas. Yo lo comparo con lo que era un chaval de 12 años cuando yo tenía 12 años, no tiene nada que ver. Es decir, allí un chaval malo era el que fumaba colillas, porque las que tiraban los mayores, porque no había otro modo de fumar y nadie tenía dinero. Entonces, y mataba pájaros, eso era lo que era ser un mal chico, ¿no? Hoy, pues hoy. Entonces, la cuestión es, estamos formando personalidades maduras y además a una velocidad de vértigo, porque en edades muy tempranas tienen acceso a cosas muy complicadas, por ejemplo, la droga, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos? Para mí este es el tema, ¿no? Sin lugar a dudas. Tenemos una última pregunta y vamos a cerrar enseguida muy rapidito, por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias por todo este conocimiento y por toda esta sabiduría. Y perdona mi torpeza y creo que es causa de mi ignorancia, pero quería preguntarte en qué se diferencia o en qué dista el método deliberativo con la dialéctica hegeliana, porque tú has dicho que Fichte, que Hegel, todos estos no son deliberativos y intuyo que, bueno, que tiene que ver con el principio este de incertidumbre que habéis hablado, pero bueno, para saberlo. No te he oído bien. Sí. La diferencia con... Entre la dialéctica hegeliana y el método deliberativo. ¿El método hegeliano? Sí, de la dialéctica. Hegeliana. Si hay algún método apodíctico, es la dialéctica hegeliana, es lo contrario de la deliberación. Difícilmente vas a encontrar la palabra deliberación en Hegel. Difícilmente. Como en Kant, tampoco. Y en todos los idealistas alemanes, ¿no? La dialéctica hegeliana es apodíctica. Todo el pensamiento de Hegel es apodíctico.
¿Lo ves o no lo ves? De hecho, en relación con esto, por ejemplo, todos los autores que yo, vamos, en el artículo y lo que yo voy trabajando, cito desde Paul Ricoeur, desde Ortega, Gadamer, todos tienen trabajos donde dicen, cuidado con la tentación hegeliana. Es decir, esa tentación de construir el sistema, de que todo lo real es racional, es un sistema racional con mayúscula, ¿no? Es decir, una razón absoluta. Todo eso, que es el idealismo alemán y lo que ha venido, eso es lo que se llama racionalidad fuerte. Y a esta racionalidad la llaman racionalidad débil. Pues nada, desde la debilidad de nuestra racionalidad y con mucha tarea por delante, porque como veis, desde el punto de vista educativo, sobre todo, que ha salido aquí insistentemente, parece que tenemos mucho que hacer para intentar pues, promover esto, que al final lo que queremos es simplemente ser más capaces de tomar decisiones juntos en un mundo complicado en el que no nos queda más remedio que intentar sobrevivir del mejor modo posible. Pues estamos embarcados en esta aventura en la que ahora esperamos que también todos ustedes nos acompañen. Muchísimas gracias a todos los miembros de la mesa, que ha sido realmente muy, muy interesante. Gracias también a todos los del equipo de investigación que al final están detrás de todo este proyecto. Gracias a todos los autores que han participado en el número. Gracias al público, a todos los que nos han acompañado esta tarde. A Melissa Hernández, que siempre le toca echar una mano y trabajar. Y bueno, pues también a Laura Cid, que nos ha estado también echando una mano en la sombra. Gracias, seguimos. Hasta pronto. Muy bien.